Estamos aquí en la tertulia magallánica por ITV Patagonia desde las Perlas del Estrecho. Con los panelistas de siempre, Esteban, Mario Arturo, la ausencia de Jorge Insúa, la producción general de Arturo Castillo. Y hoy día, siguiendo con las colonias, tenemos un cónsul. Ya tuvimos el cónsul de Croacia, hoy día tenemos el cónsul de Italia, con nombre de cineasta, Ettore Stefani. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, les agradezco por haberme invitado. He seguido su programa en los años anteriores y me ha gustado, siempre me gustaba, así que cada vez que lo veía me quedaba pegado mirando. Como uno conoce un poco la familia, los hechos de la región, entonces llama la atención. Es lindo ver cosas regionales. Perdón, hay una pauta, Mario, que hay que seguir. Primer año, gracias a Arturo Castillo, ¿no es cierto? Nos entrega algo. Aquí sale que entro yo ahora y te metes tú. Claro, pero te comiste todos los chocolates. Oye, Mario, dale. No, quería hacer un pequeño aporte, ¿cierto? Escuchando a Ettore, porque en realidad el tema de los italianos ha sido muy importante en Magallanes. Mucha familia italiana, hoy dedicado a distintas actividades, conocemos al primer italiano que era Pasqualini, Antonio Peñafleta fue el primero. Un vendedor, Pigafetta fue el primero, ¿cierto?, que entra. Hay registros. Entonces, la llegada de los italianos es muy importante para la Patagonia en general. Sí, mira, bueno, como dice acá, Pigafetta fue el primero. Después, en la colonia de Fuerte Bulnes, vino un franciscano, ¿cómo se llamaba? Pasolini, Domingo Pasolini, que llegó en el segundo viaje o sea, cuando llega la goleta en Cuba, en el primer viaje de reabastecimiento hubo un cambio de gobernador, parece, y ahí vino Pasolini. Pasolini ayudó en el tema de cómo se llama, de la construcción del camino hacia Punta Arenas, sacaron un invierno complicado, sacaron los animales, tuvieron que hacer una senda y él se remangó igual con las hachas y todo, y hicieron la picada como se... Y después, bueno, después ¿cómo se llama? Ya los italianos empiezan a aparecer acá, 1877, en el censo de... Todo esto lo que le estoy diciendo está en el libro de Italia a Magallanes, de don Mateo Martins. Él hizo un libro hace 10 años atrás, año 2008, y un libro muy lindo donde él hizo una recopilación y más o menos todas las cosas que lo repasé un poco antes de venir. ¿Cómo se llama? Porque sí, porque de repente son cosas que uno no en el día a día se le van olvidando. O sea, según el censo de 1877-1878 de los gobernadores Wood y creo Biel, habían 3 italianos. Máximo 7 a los 4 o 5 años. Pero esos 3 italianos, uno era un comerciante en pieles, un tal Carlos Carminati, y después había 2 marineros, dos pilotos, digamos, un tal Punzorol y el otro era Gabriel Gervi, algo así. Esos fueron los 3 primeros italianos que llegaron. Y después, bueno, empezaron a llegar las familias por el tema no existía el canal de Panamá, por ende iban pasando por acá. Se iban quedando, otros llegaron traídos por las empresas ganaderas, ¿no es cierto? Ahí llegaron albañiles, llegó un poco de todo, digamos, y ahí se fueron quedando comerciantes. Dos cosas. ¿Cómo tenemos que decir? ¿Héctor o en este programa especial a la comunidad italiana? Héctor. Y explica por qué esta diferencia. Héctor. Bueno, porque Perdón, porque tú eres... o sea, yo soy Héctor en el registro civil acá, pero Héctor, claro, es porque como... Cuando me fueron a inscribir al registro civil, el oficial del momento dijo que no se podía poner nombre extranjero, se lo pusieron Héctor, pero en la casa todos me dicen Héctor. Claro, como hay muchos casos de Ivo y que son Juan, pero es Ivo, ¿no es cierto? Correcto. Claro, a mí me dicen Héctor en la casa, pero por afuera soy Héctor, digamos. Tengo que firmar como Héctor. Héctor, y esto que acabas de mencionar de cómo empiezan a llegar los italianos a la zona... Además, hay algo entretenido de leer o cómo se llama de escuchar, que claro, empiezan a llegar italianos de distintas partes de Italia y conforme donde llegan es como terminan los apellidos y es una cosa como bastante curiosa de escucharla.
Ah, sí, no, sí. Claro, lo que pasa es que realmente uno tiende a decir a todos los apellidos terminan, por ejemplo, en Italia terminan en I, uno a veces en otros países, y como que tiene una imagen preconcebida. En Italia no todos terminan en I, hay un montón de apellidos que, por ejemplo, los que son piamonteses terminan todos en O. Ahí tienen el ejemplo los salesianos, Don Bosco, Fagnano, ¿cómo se llama? Ferrero, casi todo uno empieza a ver los mismos apellidos como Botino, Brigando, son todos piamonteses. Después, los que terminan en I son los de Italia Central, Milán, toda la Emilia, la Lombardía, la Emilia, hasta Roma más o menos. Pasando por los Abruzos, la región, toda la Italia Central hasta Roma. Todos terminan en I. Cuando uno va al este hacia Venecia... Los Stefani. Stefani son Bologna, Italia Central, digo, Italia Centro-Norte. Claro, Ghisoni, mi otro apellido, todo Centro-Norte, todo ¿cómo se llama? Y cuando te vayas hacia Venecia, al este, empiezan a terminar en N. Terminan todo en N. Cuando te vas de Roma al sur, empiezan a terminar en A o en E. Ahí tenemos familias como Nochera, como Ferone, terminan en... Excepción ponen en los del sur Fosquino, que terminan no, pero... ¿cómo se llama? Pero son napoletanos. Y así uno empieza, por ejemplo, si te vas a la isla de Cerdeña, terminan todos en U. O como hay un jugador famoso que jugaba Cucurreddu, me acuerdo siempre, termina en U, todos terminan en U. Todos terminan. Y así, entonces según por donde terminan, también terminan en A muchos genoveses, como Canesa, como Costa. Pues, todos son reglas que tienen excepciones, pero más o menos uno... Sí, pero la generalidad es uno cuando escucha el apellido, uno ya sabe más o menos de dónde es. O sea, un italiano, igual que cuando abre la boca por los distintos acentos de los dialectos, aún hablando italiano, al abrir la boca uno dice este del norte, este del sur, este de acá, uno al tiro se da cuenta más o menos de dónde puede ser. Ahora, las primeras familias que llegaron a Punta Arenas. O sea, las primeras familias, O los primeros italianos que llegaron, ahí hicieron familia. O sea, las primeras familias, como decía recién, empezaron a llegar más o menos en la década del ¿cómo se llama? Ya fines del 800, o sea, fines del 900, o sea, del 1890 hasta el 2030. Bueno, ahí llegaron, sí, se fueron afincando familias como los Bianco, digamos, ¿no es cierto? Después familias como los Doberti, que tenían los astilleros, Garese, igual los Garese, los Camelio, llegaron todos a fines del 900, ¿quién más? Familias antiguas de acá, eran casi todos del norte, los mismos Bianchi, el mismo papá, el abuelo de Carlos, el senador, y toda esa gente fue llegando más o menos en los fines del 1890 hasta el 1910-20. Ese fue más o menos el 20, hasta la década del 30, fue el momento en que hubo más... La mayor cantidad de italianos. Comerciantes como los Gili, como la familia Gili, Beniamino Gili. Pero también vienen muchos desde Buenos Aires. La mayoría llegaba, porque acá llegaban primero a la costa del Atlántico, llegaban a Buenos Aires, Río, y Montevideo, Uruguay está llena. La otra vez quisieron hacer ¿cómo se llama? Un evento en el Parlamento italiano con los parlamentarios de origen italiano de Uruguay y no pudieron porque quedaba el Parlamento en Uruguay vacío. Entonces tuvieron que, ¿cómo se llama? Hacerlo allá. Claro. Entonces querían hacer una sesión con los descendientes. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces de ahí venían bajando, venían de a poquito, llegaban a Buenos Aires, por ejemplo, y de ahí venían de a poquito, venían a la Patagonia, Pasa que en Buenos Aires había un centro como de distribución, donde decían necesitamos, carpinteros en Córdoba, allá para allá, necesitamos albañiles en Bahía Blanca, venían por ahí así. Entonces se iban distribuyendo, llegaban a un lugar y de ahí los iban clasificando. Después les hacían exámenes médicos, algunos pasaban, veían cómo venían y de ahí, claro, ya a Punta Arenas llegaron muchos traídos por las compañías ganaderas, igual. Llegaron albañiles, casi todas las construcciones acá del centro hubo muchos albañiles italianos, como los Avaliati, Bonifetti, un montón de familias que se dedicaron, que eran especialistas, porque en Italia todo es en piedra, era todo en cemento, ladrillo. Claro, entonces todo eso, trajeron la técnica del ladrillo, digamos, la construcción del ladrillo, que la trajeron los salesianos también, y bueno, y de ahí aprovecharon muchas familias llegaron igual con los salesianos como coadjutores, venían como coadjutores y después se separaban de la ¿cómo se llama? de la congregación y iniciaban su trabajo. También fueron bastante emprendedores porque hablábamos de Cucuini, ¿cierto? Hablábamos del que hoy día lleva su nombre el colegio, el Liceo Contardi.
Bueno, Juan Bautista, él ya fue una persona que llegó con preparación, o sea, él ya venía con cierto grado de instrucción. No te olvides que en esos años la gente, el nivel de escolaridad era bajo, digamos. Entonces la mayoría eran obreros, artesanos que habían aprendido el oficio de padre a hijo o porque trabajaban. Pero él ya venía con otra preparación, con otra visión. Entonces él por eso logró ser parte de un montón de actividades como la Junta de Alcaldes, fundar los diarios, en ese tiempo como una comunidad pequeña había que hacerlo todo, entonces él participó en casi todas las actividades. Hoy día ya es más difícil porque está todo hecho, entonces uno si quiere hacer algo bueno, de hecho mucho más. El cementerio, los albañiles del cementerio, casi todos italianos. Claro, los que trabajaban en el mármol, los marmoleros, claro. ¿Y Pascual Rispoli venía a Italia? ¿Pascualini? Sí, Pascualini. Mira, en un libro de Natalio Bersovich creo que sale la historia de Pascualini. Resulta que Pascualini vino buscando a su padre. Su padre había partido de Italia, ellos son de Torre del Greco, Nápoles. Nápoles es un golfo, ¿no? La ciudad de Nápoles está en un golfo. Entonces, Salvatore es de Torre Annunziata y él es y los Rispoli son de Torre del Greco. Entonces, claro, el abuelo el padre de Pascualini partió y vino a América. Pero en esos años, estamos hablando de 1800 y tanto, cuando tú en Europa hablabas de América, pensaban que América era una gran ciudad, como Santiago, como Buenos Aires, como Nueva York, no sé, pensaban que eso era América, esa era la visión que tenían. Entonces, claro, él una mañana se despertó y le dijo a su mamá, me voy a América a buscar al papá, y partió hacia América. Entonces, bueno, llegó y, claro, cuando venía el viaje se dio cuenta que América no era nada, el barco venía hacia abajo, así que todos los puertos se bajaba, en Brasil habrá hecho Río, Santos, no sé, después habrá sido Montevideo, Buenos Aires, uno venía, y entonces bajaba y recorría el barrio del puerto ahí y preguntaba si conocían a su papá, andaba haciendo una foto, y los del barrio, nadie lo conoce, bueno, la cuestión que baja en Punta Arenas. Y en Punta Arenas baja, y el puerto aquí en el muelle pasajero ahora bajado, y recorrió acá este sector acá, pues no sé, donde está el casino, la Errázuriz, por ahí, no sé, Ojín, y entró en un bar, y había un mesero, el barista dicen en Italia, pero el mesero era español. Entonces él le comentó, hablando el dialecto napoletano, el español se parece bastante, así que había entendido bien. Entonces le dijo, mira, si no me equivoco por las características que tú me dices, debe ser ese hombre que está sentado, y va, y era él, era su padre. Era su padre, claro, mira cómo lo fue a encontrar. Y el papá de Pascualini se dedicaba a los lobos igual, y él pasaba meses y meses fuera de Punta Arenas, así que le cansó justo que pasó, porque podía haber pasado un día antes, un día después, y no se encontraban. Claro. Y ese Pascualini habría seguido viajando, pero se embarcaban como polizones, o sea, se embarcaban, después arriba se arreglaban de alguna forma, no había registro civil, no había nada, o sea, ahí. Y aquí tampoco había mucha, no había control migratorio. ¿La historia de Pascualini, aparte de este hecho anecdótico de que viene a buscar a su papá? ¿Por qué todos preguntan por Pascualini? Porque fue el último pirata de los mares del sur. El último pirata del estrecho, llamado. Mi papá lo conoció pero en eso Ushuaia. eso no es novelesco, eso es verdad. Sí. Hay algo del mito. Es este hijo que viene de Europa a buscar al papá y lo convierte en un pirata. Sigue trabajando acá. Sigue trabajando. Lo que pasa es que ellos trabajaban con las pieles de lobo. Entonces ellos siguen trabajando, él sigue trabajando con su padre, hasta que después su padre, habrá fallecido, y él siguió trabajando, y él viajaba por las estrellas, le daban lo de las brújulas, las cuestiones, él no leía, ¿no? Él miraba nomás, él viajaba así, a olfato, ¿no? Una vez le dieron la brújula y dijo, en vez de ir a las Malvinas fue para Puerto Madryn. Entonces, no mal la brújula. O sea, mi padre lo conoció en Ushuaia, mi papá llegó el año 48 a Ushuaia con la constructora, y ¿cómo se llama? Llegaron 1.500 italianos a Ushuaia cuando se cierra el penal de Ushuaia. Entonces se cierra el penal y el gobierno argentino hace un contrato con una de Bolonia, donde el año pasado, una constructora grande, y vinieron a hacer casas, vinieron a hacer caminos, hicieron el camino por el paso Garibaldi y todo eso. Entonces, y trabajó 2 años y después capaz de ir a una Punta Arenas. La cuestión es que mi papá un día en el puerto, estaba ahí, mi papá estaba trabajando ahí cerca de la playa, y llega un cúter, ¿no es cierto? Se estaciona, se atraca el cúter a la playa, baja con la chalupa, y se baja uno, y mi papá lo mira y dijo, pero el típico napoletano, dijo, el típico venía con una boina, con una polera así como a raya, una cosa así, y lo miró y dijo, ahí va Pascual, le dijo, y el otro se da vuelta y dice, ¿tú me conoces a mí? Le dijo, ¿me conoces? Sí, le dijo, y empezaron a conversar y no lo conocía, si lo había visto nunca, y ahí se le acaban a reír, claro, como él sabía que habían llegado un montón de italianos, así que él iba a Ushuaia y ahí hacían fiesta, después iban a cazar y comían porque le gustaba cocinar.
Así que ahí, así conoció a Pascualini y él trabajaba en eso, en los pieles de nutria, de lobo. Seguramente pirateaba Claro, o se también, quedaba con las claro. pieles de otro ahí en alta mar. Claro. Por ahí hay alguna Puede historia. haber, claro, seguramente. ¿Y de dónde llegaron más italianos a Punta Arenas? ¿Del norte o del sur? Mira, se divide en dos periodos. En el primer periodo, hasta antes del periodo fascista, llegaron más del norte. Eran más un poco más anárquicos, un poco más así. Después, más trabajadores, son los trabajadores. Claro, sí, había un poco de todo ahí, claro, había más obreros, artesanos, ¿cómo se llama? Había más quizás intelectuales. Y después después del periodo fascista empiezan a llegar ya más del sur, que son casi todos los napolitanos que uno conoce acá. Ellos llegaron emigraron del imperio, ya no emigraron con una maletita de cartón como emigraban los anteriores. Ellos ya venían del imperio, porque Mussolini había creado el imperio, entonces ya venían con eran comerciantes, eran otro tipo de... Entonces ahí llegaron más gente del sur. Generalmente la mayoría son, las familias de acá, que uno con... Las dos grandes familias, porque eran dos clanes grandes, son de Secondigliano Nápoli, son de una localidad cerca de Nápoli. Son todos de ahí, claro. Entonces, más o menos... Y el aporte de la colectividad italiana al día de hoy sigue funcionando. Yo los escucho en el coro italiano, Sí. ¿puede ser? Sí, hay un coro, alguna claro. comida en el Claro. círculo. ¿Cómo están organizados? Sí, ya cuesta, lo que pasa es que la colectividad ya prácticamente está totalmente integrada, ya Italia, los italianos, bueno, como la mayoría de los otros inmigrantes que han llegado acá, no se han formado guetos ni nada, que acá están... Están plenamente integrados. Están totalmente integrados, entonces ya son todas familias mixtas, hijos de descendientes. Entonces, ¿cómo se llama? Cuesta después atraer al club, a mantener las tradiciones, cuesta bastante. Entonces, sí, pero el club funciona, tiene un concesionario y la doña Victoria Marnich, que es la que dirige el coro, ¿cómo se llama? Ella es la que prácticamente lleva todo el trabajo, digamos, de la actividad hacia la comunidad, digamos. Doña Victoria, que estuvo aquí en tertulia. Oye, perdón, y hablando de Victoria Marnich, ¿ella es CH entonces? SH, Sí, pero ella es apellido italiano. de la frontera, pues ellos son Marnich, el otro apellido de ella, no recuerdo cuál es, ella es Marnich Fernández, pero Marnich era Marnich Cumini. Son de la frontera ahí, de Udine. Es lo que en Ellos algún son de momento Udine, fuera claro. de cámara conversábamos, Claro. que este tema de estos límites Claro. que van y vienen, como el tema de Boniccioli o Zanetti, Claro. que yo hubiese afirmado que eran italianos, resultan que no... Claro, son minorías italianas que quedaron en el lado yugoslavo, o ahora croata o esloveno, depende de donde uno lo mire. Correcto. ¿No es cierto? Y también quedaron un montón de minorías croatas o eslovenas, quedaron en Italia, porque es muy difícil tirar la frontera. Hay una ciudad que hoy, o no sé si es Croacia o no, pero hoy día en la frontera Italia con Croacia se llama Gorizia. Gorizia en italiano, Nova Gorica, yo estuve ahí cuando eso era Yugoslavia todavía. Y la frontera pasa por la mitad de la ciudad. Pasa por la mitad. Y, ¿cómo se llama? Tú estás ahí, miras al frente y al otro lado pues hay un cerco, que no es muy grande, hay un cerco, y todos los autos al otro lado andan con patente, andaban en el tiempo patente Yugoslavia, a este lado patente italiana. Y conversando con ellos decían, no, si tenemos frontera para turistas, frontera de residentes y frontera agrícola, porque a muchos le partieron en la parcela por la mitad, pues. Claro. Entonces le quedó el establo en Italia y la casa en Croacia. Entonces esa gente tenía libertad para comprar lo que era más barato en Italia, comprar en Italia, lo que le convenía comprar en Yugoslavia en esos años, le compraban al otro lado, y en Yugoslavia y listo, y vivían tranquilos, y tú entrabas, salías. Yo me acuerdo que pasé esa frontera porque unos primos me dijeron, vamos a ver unas grutas en Croacia, debe ser eslovenia, de Postumias, en italiano Postumia, pero en croata creo que era Postojna, no sé. Es una gruta muy linda. Bueno, y cruzamos la frontera, yo iba con pasaporte chileno, y me miró, me dijo, Chile, dijo, yo pregunté al consulado antes de partir, el consulado chileno de Milán, le pregunté, ¿tenemos problemas? No, dijo, no, estamos con excelentes relaciones con Yugoslavia, dijo. Acá estaba Pinochet, allá estaba Tito. Bueno, está bien. Así que llego a la frontera, me he asustado porque uno acostumbrado con las fronteras de acá, que te piden un montón de papeles. Llego allá y él me dijo, ¿Chile? Dijo, sí. No, bueno, Chile. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? Visto. Le dije, no. Le dije, que pregunté al consulado de Milán, italiano de Milán, dijo que no necesitamos visto. Me dijo, sí, efectivamente. Pum, me timbró y listo, pasé. Me demoro más en contarlo de lo que pasó. Y pasamos la frontera y pasamos la cortina de hierro. Ojo, eso era la cortina de hierro que partía en el mar Báltico y terminaba ahí en Trieste, en el Adriático. De ahí para allá era Pacto de Varsovia y de aquí para acá era la NATO.
Y aquí uno cuando quiere cruzar la frontera. Sí, son muchos problemas. Oye, ¿y la familia, Stephanie? Sí. ¿Cuándo llegó? Mi papá llegó el 48 a Ushuaia y el 50 se vino a Punta Arenas. Y mi mamá llegó el 55. Mi papá se puso a trabajar con compañero de trabajo de Ushuaia, con Domingo Ghisoni, hicieron una sociedad, y entonces mi tío Domingo, que trajo a su familia, trajo a mi abuelita, vino mi mamá, otro hermano, vinieron 3 tías, digamos, y mi abuelita y un tío. Así que ahí, ahí se formó la familia. ¿Y ellos son de la misma región? Son de la misma región, de otra distinta provincia, pero la misma región. O sea, ¿y Estefania de qué región es? Estefania es de Boloña y los Ghisoni son de Piacenza. Claro, en este mismo tema de los terminados en I tienen que ser de un mismo sector. Que además debe ser bastante traumático porque me parece, Ettore, que cuando conversábamos un rato atrás, hay como 90 y algo provincias en Italia. Claro, Italia está dividida en 95 provincias y que están agrupadas con 24 regiones, 23, 24 regiones. Mira. Y y cada provincia tiene su dialecto, o sea, más se identifica la provincia que la región. Cada provincia tiene su dialecto, su terminación, o sea, en el fondo provincias vecinas se entienden, pero cambia al tiro, porque tú, yo me acuerdo estando en Piacenza, uno decía alba mía, algo que no anda, alba mía. Los que venían del otro lado del Po, que venían, decían alba no. O sea, que no anda, dicen alba, no, la negan atrás. Y el otro, alba mía, nega con el mía. Mía es que no anda, que no sirve. Sí. Ampi es mía, no me gusta. No mi piace, dice, ampi es mía. Entonces, tú, claro, tú te das cuenta, o sea, se entienden entre ellos. Pero hay más diferencia entre dos provincias que a veces entre nosotros y los argentinos o los peruanos, ¿no es cierto? Hay más, cuando se ponen a hablar en dialecto. Ahora, cuando hablan en italiano, no, porque la televisión uniformó, o sea, fue la televisión al final la que ¿cómo se llama? La que uniformó el italiano. Pues, después los dialectos hubo un periodo en que el que hablaba dialecto era considerado mal visto, era considerado como, no sé, ¿viste? Como acá, claro, como acá, como un gallo como penca, como así, como roto, así, una cosa así, como que eran. Pero ahora el dialecto lo han estado volviendo a recuperar, bueno, porque es un patrimonio cultural. Yo personalmente hablo el dialecto porque lo aprendí con mi abuelita era del 900 y ella no hablaba italiano, porque la unificación italiana es del 1861 y el italiano se empezó a impartir obligatoriamente en los colegios más o menos durante el periodo fascista, después del 20. De los años 20, entonces los que eran del 900 no hablaban italiano, o sea, claro, hablaban su lengua, claro, y hablaban un poco en italiano, no se atrevían mucho. Entonces, claro, entonces de ahí hubo un periodo en que todos hablan italiano, no hablan de los Alpes a la Sicilia, pero después cuando tú entras, digamos, al área chica, como se dice, cuando entras al pueblito, a las zonas rurales, ellos hablan en dialecto todavía, ¿sabes? O en los oficios. ¿Y por qué esto de que el sur es más agrícola y el norte es más industrial? No, son distintas concepciones. Lo que pasa es que son historias distintas, digamos. Sí, el sur es más industrial porque tenía menos industria que el norte, pero en el norte también hay mucha agricultura. Toda la industria está tan desarrollada en el norte como en el sur. Pero son mentalidades distintas, son historias distintas, ahí hay que entrar a ver todo desde antes de Roma y después en el sur hay influencia griega, influencia árabe, influencia española, ¿no es cierto?, latina, porque los latinos son de Roma, o sea, el mundo latino nace ahí, digamos. Y después en el norte, aparte de la influencia latina, hay más influencia, digamos, de los galos, digamos, la parte del norte de Italia es la Galia Cisalpina, los galos, un poco de los lombardos, los longobardos, que son las tribus germánicas que se fueron asentando ahí, hay mezcla de eslavos también, entonces, y de sajones, o sea, el norte como que tiene un poco más de anglosajón y el sur tiene un poco más de... Pero están todos mezclados al final, o sea, hoy día ya tú no puedes decir de repente... en Italia hay mucha diversidad, tú encuentras rubio, moreno, todos mezclados de repente... Oye, y esto antes de irnos a la pausa, sí. Y esto de que se dice que los del norte son los trabajadores y los del sur son los relajados, por no decir... Sí, son distintos porque tienen distintas formas de ver la vida. O sea el clima. El clima un poco, el clima te ayuda bastante, el clima de ellos es mejor, un clima más... pero también en el fondo... ¿Más leyenda que todo? Sí, más leyenda, porque hoy día casi toda la inmigración en Italia, una fuerte inmigración del norte al sur. Entonces, las fábricas del norte trabajaron con la mayoría de los obreros del sur. Ahora, son distintas formas de... El del sur se parece un poco más, digámoslo, como somos acá en Sudamérica.
y el del norte se parece un poco más a lo que es el norte de Europa, digamos, que tiene un poco la mentalidad así, un poco más estricto, más serio. O sea, los del sur son mucho más simpáticos, más alegres, son más hospitales. El del sur en ese aspecto es otra cosa. El del norte es más frío, es más calculador, es más, ¿cómo se llama? Es más, o sea, son mentalidades distintas, porque son... el norte y el sur aquí representados en esta mesa. Amigos, nos vamos a una pausa con algunos comerciales y una cápsula y volvemos. Estamos en la mueblería de don Osvaldo Gallardo, de los últimos mueblistas, don Osvaldo, que van quedando en la ciudad. ¿Desde cuándo en esta actividad, don Osvaldo? Yo aquí independiente estoy 48 años y estuve 7 años donde Pinado Alberto Tefó en General del Canto, pero ahí era pura puerta y ventana. Bien, entonces empezó como dependiente y carpintereando en eso. En esto. Ya. Y don Osvaldo, esta es la pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados en estas cápsulas del tiempo. ¿Cuánto ha variado su actividad de aquellos tiempos? ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Resulta que el material ha seguido subiendo y no se puede subir los valores de los muebles. El cliente ya no puede pagarlos y ahí estamos trabajando nada más que para sobrevivir, ¿no? Ahora. Ya. Ya no era... Y eso me imagino, don Osvaldo, porque la materialidad de todos los productos que vienen, sobre todo de Asia, es muy distinta a la madera noble con la cual trabaja usted. Pero también vienen algunos muebles buenos. Qué bueno escucharlo, sí, eso. Sí, tampoco ¿y cuánto es? Pero... Y todo eso nos ha perjudicado a nosotros para el trabajo que tenemos acá. Claro. Porque yo recuerdo, don Osvaldo, nosotros nos conocemos hace muchos años en esta parte de su taller, porque tiene un primer piso también, y había numerosa gente trabajando con usted. ¿Cuántos? Vean los bancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maestros mueblistas, más los ayudantes. 9 personas a lo menos. Y eso, don Osvaldo, es porque se ha ido perdiendo este tema de comprar buenos muebles, o porque también ya se ha ido perdiendo el oficio. La gente mayor no se ha podido reemplazar por más jóvenes. En el caso mío acá, los maestros que quedan, los tengo acostumbrados al sistema mío. Bien. ¿Es muy jodido? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y para ser un maestro que se acostumbre al sistema mío, yo creo que mínimo 3 años. Ya. Y eso me imagino que es por la rigurosidad que requiere este oficio. Hay que hacer buenos ensamblajes, hay que ser meticuloso con las terminaciones. Claro, el molduraje lleva mucho tiempo, porque no es lo mismo lijar una parte plana y una moldura. Ya, me imagino, claro que sí. Entonces, eso encarece el mueble. ¿De dónde habitualmente procedía? Porque me imagino que hoy día debe venir mucho de China, de Taiwán, pero antiguamente, ¿de dónde venía la maquinaria para los muebles? Eso era el problema, la maquinaria. Bien. Incluso yo tuve que hacer una de estas, pero de madera. Ah, ¿verdad que está...? Porque cuando yo empecé, era serrucho así de punta, casi que me salían los brazos. Yeah. Trabajando. Y hice una de madera y lo estuve trabajando 7 años. Los bolilleros sentados en el madera. ¿Y la maquinaria de dónde llegaba? ¿De Europa? Estas máquinas antiguas no sé de dónde, oye, Ya. de qué procedencia son, porque no tienen ni letrero por ahí nada. Y cuánto me ayudó, y después conseguí esta y se lo regalé después a un maestro la otra. Y maestro, ¿podemos ver un poquitito, recorrer su taller? Yo cuánto es la sala de barniz, está acá adentro, yo lo estoy usando como estoy pegando tableros de estos. Ya.
Lo estoy usando como... Un cepillo. ¿Y esto cómo es que... ¿Esto se puede llamar sargento? ¿No? Esa es prensa. Prensa. ¿Y qué es un sargento? Prensa ¿Algo de- parecido? Prensa de mano. Ah, Permiso. bien. Y aquí también tenemos una... Un escritorio tipo ministro, esto es de centro de pieza. Ya. No es de pared como ese. Ah, bien. Ah, tiene que quedar en un espacio En el amplio. centro de pieza. Bandejas para productos de tecnología. Me hablaba de los tiradores, don Osvaldo, que es una cosa no fácil de hacer. No es fácil de hacer. Don Osvaldo, ¿cuánto tiempo lleva un trabajo de esto? Nunca lo he calculado porque resulta que tampoco se hace... Ya lo empieza y terminado no. Ah, va haciendo de a poco. O sea, de a poco viene un trabajo, se para esto, se atiende al cliente. Ah, bien, bien. Se va dejando contento a todo el mundo. Así, abuelo pájaro, maestro, fácilmente demora más de un mes. ¿Y el secretario cuánto tiempo lleva don Osvaldo? Ese lleva más tiempo que Me imagino. sí, Está muy, un mes y medio. muy bonita. Espectacular. Don Osvaldo, ¿dónde está ubicado su taller? Blanco Encalada 0377. Bien. Esperamos que con esta nota aportarle un poco más de clientes a los muchos que tiene, porque me imagino, don Osvaldo, en todos estos años le debe haber hecho muebles a medio Punta Arenas. Se han ido, mejor se fue para Estados Unidos, ¿no? Ya. Pues se han ido. Y veíamos en el taller que hay un secretario que se va para Temuco o algo por el sí. estilo. Se han ido muebles para Canadá, lo que tenían antes el secadero de madera y el kilómetro 9,5. Bien. Así que su trabajo ha trascendido. Después para las Malvinas también fue un comedor. Y bueno, don Osvaldo, le agradezco el tiempo que nos ha dispensado y a nombre de muchos magallánicos quiero felicitarlo por a los 81 años de vida seguir en este oficio tan bonito que es transformar la madera regional en estas cosas tan hermosas. No es fácil, pero como a uno le gusta lo que está haciendo, no siente el cansancio, usted sabe los días cómo pasan en la semana. Me imagino usted Así no sabe lo que es trabajar de lunes a viernes. No, Sábado, domingo, no, lo que sea necesario. Bien, muchas gracias, don Osvaldo, una vez más. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Volvemos aquí a Tertulia Magallánica desde las Perlas del Estrecho por ITV Patagonia. Oye, hay algo que nos quedó del programa pasado, yo tengo que decirlo, del programa pasado, no del segmento pasado, que al profesor Salvatore Cirilo Bemerlí, Ajá. como a muchos dirán, ¿y qué es esta cuestión? Es una serie de un filósofo, ¿no es cierto? Catalán. Catalán, que la están pasando en Netflix. Se recomienda. Y yo no quise preguntarlo en cámara porque capaz que don Salvatore me hubiese mirado raro, me hubiese dicho, oye, yo no, ¿cómo se le ocurre bajarle el nivel a la conversación? Claro, está bien. Pero después de cuando cerramos el programa le pregunté y lo ve. No sé qué aporte será, pero quería decir eso, para conocer más. Y aprovechar de recomendársela a todos los la amigos. serie, ¿no es cierto? Sí, Merlí. Merlí. Bien. Don Mario, No, yo, viendo el tema del señor Cirilo, hablábamos de la fratelanza italiana, hablábamos del círculo italiano. Los ¿cierto? socorros mutuos. Claro, ese esa sería es la fratelanza. la fratelanza. Y que en todas las colectividades hubo. Pero quería preguntarle a Ettore si también dentro de la colectividad italiana hubo alguna división por este tema de que, o del norte o del sur, o política o territorial, no sé. Bueno, por empezar, todos los inmigrantes que llegaron de Italia o de otros lugares no estaban obligados a pertenecer al club, digamos. O sea, el club o la fratelanza eran clubes sociales. O sea, la fratelanza de socorros mutuos, o sea, la sociedad de socorros mutuos, digamos, existieron porque todavía en el mundo, no solamente en Chile, no existía la previsión social. Entonces se agrupaban, ¿no es cierto? Ya los italianos, los españoles, según de donde llegaban, se iban agrupando en estas sociedades para darse apoyo mutuo, ayuda mutua, a veces por el idioma, por la lengua, de repente algunos no hablaban bien, entonces si se enfermaban, los asistían,
Entonces fundaron esta sociedad de socorro mutuo, pagando sus cuotas, construyeron los edificios y bueno, y se le daba, tenían el mausoleo del cementerio, se le daba sepultura, todo eso. En ese aspecto, ¿cómo se llama? No hubo división, igual. Posiblemente algunos que no se llevarían, no participaban nomás en la colectividad, no participaban ni en la sociedad de socorro mutuo, ni del club social, ni del club deportivo, nada. Pero eso era elección de cada uno. Ahora, desde el punto de vista político, bueno, es lo mismo nomás que hoy día, pues si, ¿cómo se llama? El periodo fascista en Italia hubo dividido, había fascista y antifascista, y acá se reflejó igual, digamos, y en parte, ¿cómo se llama? Yo me lo contaba más mi padre, porque yo no lo alcancé a vivir ese periodo, pero claro, había gente acá que saludaba con el saludo fascista y los otros se enojaban, y claro, entonces no se hablaban y se quitaban el saludo, todas esas cosas se reflejaron acá. Oye, claro, yo recuerdo en el tema deportivo, claro, que estaba el Audax Italiano, claro, que fue un club bastante interesante en el básquetbol, en el fútbol, la familia Tenore, claro, ¿cierto? Sí, ellos el fueron, papá de Ricardo, de claro, Vicente, él era claro, como... Claro, ellos hicieron mucho por el club, claro. Y después, pienso yo, que al no haber descendientes interesados en jugar, tenían que jugar con gente que no era de la colectividad. Bueno, se fue complicando el tema y hasta que, bueno, una vez que ya después don Miguel, parece que era el papá, don Miguel Tenore, no siguió más y bueno, y el club creo que en una reunión de la sociedad italiana decidieron de no continuar más porque lamentablemente a pesar de que estamos en una región en que se supone que son amateur, esa actividad ya no son amateur, no, porque al jugador hay que conseguirle trabajo, hay que pagarle, y entonces todas esas cosas ya el club no está en condiciones de solventar. O sea, un club con 30, 40 socios no puede solventar un club deportivo, o sea, y que no pagaba cuota, porque prácticamente en la colectividad italiana en el club italiano no se paga cuota, entonces menos todavía, se tiene que ser un mecenas que lo haga, ¿no? Y una vez que ya no estuvo Tenore, que lo financiaba prácticamente él, yo creo que lo financiaba él de sus propios ingresos. Será el consulado ahora quien lo requiere. Oye, ¿personaje destacado aquí en la ciudad, italianos? Italianos destacados, bueno, hay que partir con Contardi, ¿no es cierto? De Chasuyo, ¿no? Sí, Grimaldi. claro, Contardi, Quiquini con la Cruz Roja, bueno, el poeta Grimaldi, ¿cómo se llama? Claro, son, ¿cómo se llama? A pesar de ser una colectividad pequeña, porque según el libro de don Mateo Martins, era el 2% de los inmigrantes, el 2% del total más o menos, y el 7% dentro de la población de inmigrantes. Claro, tuvo bastantes personajes, tuvo gente que... O sea, Italia, por esa misma diversidad que tiene brilla más o sea, es más conocida por los trabajos, o sea, digamos, por los esfuerzos personales, digamos, o por los talentos, que por los talentos colectivos, digamos. El latino un poco así, el latino improvisa, no es como los del norte, los sajones son más estructurados, son más organizados, funciona todo, mientras que en el mundo latino es más, pero de repente aparece el que, ¿no es cierto?, el genio loco que logra hacer. Entonces un poco eso claro, hubieron varios personajes destacados, estuvo, aparte de Contardi, Quini con la Cruz Roja, estuvo el poeta Grimaldi, después hubieron otros más, que en este momento es difícil de repente. Franco Bianco, claro, es otro genio loco, porque él logró, ¿cómo se llama? Él como había volado un poco ya con su avión, se dio cuenta que por la cordillera era mejor que por la costa. Entonces hizo ese raid y se tiró por la cordillera, por la frontera con Argentina, sobre el Paine, sobre el Monte Fitzroy, y logró llegar a Puerto Montt, digamos, y abrió la ruta, digamos, él fue el que abrió la ruta, pero son todos esos genios locos, son esfuerzos individuales, o sea, no uno ahí detrás de él era su familia, digamos, él, bueno, tenía una familia que tenía buena situación, entonces él logró comprar el avión, era todo, no es un esfuerzo colectivo, no fue un esfuerzo de la colectividad italiana, fue un esfuerzo personal de él, digamos, eso es lo que entiendo. Claro. Pero lo que hablamos con respecto a las cosas colectivas que han quedado en el planeta de los italianos, la gastronomía. La gastronomía, claro. ¿Cierto? El tema de ¿Por qué me miras y me dices cierto? No entiendo eso. Sí, porque, Esteban, te comen los chocolates. Chocolate te entiendo. Pero hablemos de la gastronomía italiana. Por ejemplo, el de Boloña, boloñesa. Dame a la boloñesa. ¿Por qué a la boloñesa? O sea, son una salsa más alto más la salsa de tomate. Pasa que si tú empiezas a mirar
conociendo un poco cómo está hecha Italia, cada provincia tiene su especialidad. Entonces, salsas hay un montón. En Bolonia hacen la boloñesa, en el Piemonte, en Turín, hacen la bagna cauda, en Génova tienen el pesto, y así, después hay mil más. Esas son las más conocidas, digamos. Después cada uno en el Véneto tienen otra, y para el sur tienen otro tipo de salsa, tienen quesos un montón, tal parmesano. Es el queso rallado, ¿no? Claro, que el duro se usan, pero también también es rico para comer cuando está digamos, cuando lo cortan, el auténtico, ¿no es cierto? Tú lo puedes comer con un vinito tinto, es un queso muy rico, un queso, ¿cómo se llama? Un queso durito, pero no es tan duro tampoco, o sea, es un queso que se deshace en la boca con un vino tinto, queda, pero... Entonces, ¿cómo se llama? Y está todo, lamentablemente, Italia, como me comentaba una vez el encargado de negocio de la embajada, es el país al que más le imitan la gastronomía, pues, la salsa, los salames, está lleno de salame, de tipo de salame, de la mortadela, por ejemplo, de Bolonia. Tú de repente encuentras supermercado mortadela alemana, como hace la alemana, la mortadela así es de Bolonia. Pero entonces, claro, pero en Alemania eran otras, pero la tratan de imitar, o sea, como las hacen acá después en Chile, entonces le ponen... La pizza. La pizza napoletana, claro. No debe haber ni un restaurante, yo creo, que no tenga incluido en su carta pastas. Pasta, claro, la pasta. Y la pasta viene de la harina, la harina con los huevos, y empiezan a hacer la masa, y de ahí la hacen de mil formas, y después la adornan. Y después la secan. La secan, claro, sí. Mi mamá, yo lo veía hacer de chico, mi mamá. Y mi papá igual le gustaba, mi papá cocinaba bien igual. Entonces, claro, parten con la harina, pescan una tabla grande, ponen la harina, los huevos, y ahí empiezan a hacer el empasto, y después las tiran. Ahí en Bolonia las tiran con un urlero largo así, y la van estirando y las tiran hasta que la dejan como una hoja de papel, claro. Claro, es toda una técnica, toda una... Y después la cortan en las tiritas que van a hacer los fideos, no sé cómo se llaman, los tallarines, y se ponen a secar así, como uno seca la ropa, secan la pasta. Y no, es común entrar a un restaurante y uno mira hacia la cocina y hay cosas que están como tendidas así, colgando. Están secando la pasta fresca, que después tú la vas a pedir, sacan y se comen. Sí, es toda una... Bueno, ellos viven más para comer, o sea, el italiano vive para comer, no come para vivir. Claro. Por eso debe ser que me gusta Italia. Una vez un capitán italiano me invitó a comer desde un barco, y fuimos a comer a un restaurante de Punta Arenas, para no hacer propaganda. A donde Pepino Felitero. Donde Pepino, claro. La cuestión es que llamaba el capitán, era un siciliano, era un gallo muy simpático, y ¿cómo se llama? Y recorrió el mundo, conocía los vinos chilenos mejor que yo. Yo de vinos conocía, él dijo, pidió un vino especial, un blanco, tiene que ser del año, y toda la cuestión. Y entonces después lo llamaba de nuevo al camarín y le volvía a decir una cosa, otra, y le dijo, mira, disculpa, me dijo, que te moleste tanto, dijo, pero es que para nosotros, dijo, los italianos, la comida es un arte, le dijo. Para el resto del mundo, dijo, sopravvivenza. Le dijo, sopravvivenza. Pero talla, así todos se reían. Había otra gente de Monterrey que se reía, no sabe escuchar ni se reía, claro. Lo dijo de forma simpática, digamos, claro, porque, conocía de vinos, conocía de todo, pidió pescado, pidió marisco, claro, como estaba trabajando entre Punta Arenas y Quintero, entonces ya conocía bien el litoral chileno, así que ya estaba bien está bien. ¿Y la colonia actual, en qué está? La colonia actual está... ¿Media dormida? Está media dormida, sí, sí, en el fondo... ¿cómo se llama? Ahí el directorio está compuesto por pocos socios, cuesta hacer participar al resto de la colectividad, digamos. La segunda, tercera generación, sí, no... Claro, cuesta... O sea, lo que pasa es que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso significa trabajo. O sea, en Santiago hay un Instituto Italiano de Cultura al cual uno le puede, funciona el instituto, tiene actividades y uno se podría acoplar con actividades, pero para eso hay que formar un equipo de trabajo, si uno quiere traer un evento o algo, bueno, hay que buscar los auspicios, hay que ver cómo se financia, hay que ver, ¿no es cierto?, todas esas cosas, pero para eso se necesita trabajo y hoy día no tenemos esa juventud con esas ganas, o yo muchas veces pensaba, más que juventud, muchas veces gente que ya ha dejado un poco trabajar y que tiene tiempo, digamos, jubilados, pero no tienen, no hay, o somos muy pocos, que en el fondo nos cuesta encontrar la persona, porque en el fondo un club lo mueven 2 o 3 personas nomás, bueno, o sea, pero nada más, es destacable el coro italiano. El coro con doña Victoria, sí, y Joshua, el director, Ovidinovich,
Claro, no, ellos tienen una bonita labor, incluso han viajado y, Sí, y están pensando viajar a Italia. Sí, supe. Claro, así que no, están trabajando para eso. Es la única actividad que tiene la actividad, o sea, desde el punto de vista cultural. Lo que pasa es que todas las sociedades de socorros mutuos, de momento que ya se integraron las colectividades, ya son chilenos, no son italianos ni nada, son chilenos. Entonces tenemos la previsión social en Chile, tenemos nuestra salud, tenemos todo. Entonces, en esas sociedades de socorros mutuos deberían pasar un poco a dedicarse a la parte cultural, más que a la parte ya asistencial no hay. Entonces, asistencia no. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es lo que falta incentivar a la juventud que se acerque. Hay muchas actividades que se pueden hacer y se pueden hacer en conjunto con la municipalidad, con el Consejo Cultura de las Artes. Hoy día yo creo que en este momento no hay momento como ahora que hay tantas instancias a las cuales uno puede presentar proyectos, pedir financiamiento, con el 2% del fondar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlas. Hay que trabajar, hay que estar ahí, enviar las cartas, los correos y organizar, y eso es lo que de repente la gente va a esa responsabilidad, porque de repente para criticar todos somos buenos, pero no, si esto es lo que yo digo, mucha gente haciendo ejercicio en la bicicleta estática, no avanza nada, viejo. Y así es, claro. Así es. En Chiloé está el Círculo Italiano y está la Fratelanza. Lo que pasa es que... en la calle Chiloé. En la calle Chiloé, Lo que pasa es que el inmueble es de la Fratelanza. Y dentro de la Fratelanza funciona el círculo, con un comodato de como 100 años, no sé. Pero en el fondo es la Fratelanza la que debería haberse potenciado. La Fratelanza tiene la sede en Chiloé y tiene el mausoleo del cementerio. Eso de la Fratelanza, claro. Y el círculo es un grupo de amigos que en el fondo son los mismos socios de la Fratelanza y del círculo son los mismos, pero tienen dos personalidades jurídicas y eso es lo interesante. Y el coro también tiene personalidad jurídica, entonces son cosas que se pueden aprovechar. Pero bueno, hay un llamado a la juventud que se acerque. Que se acerque. No, y tienen el colegio, hombre, el Contardi. Sí, el Contardi es un colegio fiscal, pero tiene el nombre y está siempre llano a cooperar, y nosotros hemos cooperado lo poco que hemos podido, pero sí, es como se llama... Oye, un destacado italiano de trascendencia, comerciante, actor de teatro, nos dejó hace... sí, Don Pascual. Don Pascual Nochera. Pascual Nochera, sí. Pascual fue un ejemplo, digamos, en la colectividad, tanto desde el punto de vista de su trabajo, en su labor comercial, y como también en la colectividad fue presidente del círculo. Cooperó mucho en sus años, era uno de los que mantenía más o menos el ritmo, el curso, el norte, digamos, ¿no? Era Pascual muy simpático, muy agradable, una persona que, como se va, muy llana, siempre a conversar. Bueno, y como uno lo veía en su tienda. Mecenas también. Mecenas, claro, como uno lo veía en su tienda y uno entraba y conversaba con todos, ¿no es cierto? Siempre de cara al público, ¿no? Sí, ¿Y tú eres cuánto tiempo que eres cónsul? Yo del 91. Porque mi papá cuando cumplió 70 años, ¿cómo se llama? Dejó de ser, porque hasta los 70 nomás llega, y me quedan como 10 años nomás. Hasta los 70 deja, si no me pide la renuncia antes. ¿Cómo se llama? Entonces desde el 91 que estoy. Yeah. Yo no quería hacer porque era mucho más cabro que ahora. Bueno, ahora todavía ya estamos medio bajitos. ¿Y antes de tu padre? ¿Desde cuándo el consulado? Antes el consulado acá está desde 1800 y tanto. Los registros yo que tengo ahí son del 13, pero los primeros cónsules fueron hubo un tal Carlos Casaro, después tuvo Juan Bautista Contardi, después hubo otro que se me escapa, pero después sigue Franco Bianco, Botino, Renato Botino, y después fue mi papá y después yo. ¿Tienes hijos? Sí, yo tengo hijos, sí, vamos a ver si... ¿Quién sabe? No, pero vamos a ver, o sea, todas estas cosas cambian mucho. Hoy día ya prácticamente los consulados honorarios, caso de Italia, no tenemos ni una facultad, nada, está todo centralizado en Santiago. Claro, entonces, sí, prácticamente, ¿cómo se llama? Somos como un buzón nomás, o de repente llama a alguien para preguntar, oye, efectivamente esto es así, son todos los turistas, entonces uno dice, sí, no, efectivamente tiene que comprar acá, ver allá, cosas así nada más. Lo que pasa es que el turista hay que tener, muchas veces o no le cree
¿cómo se llama? A la página web o tiene dudas, entonces para confirmar llaman de repente, me llaman y me preguntan, oiga, ¿es efectivo que para ir a Tierra del Fuego hay que pasar por acá y por allá? Entonces uno le dice, sí, efectivamente, esas cosas. Ah, pero qué bonito, no habíamos reparado en eso, de repente, en que mucho italiano viene a la, ¿cómo se llama? La zona como turista y encontrar este vínculo acá con el consulado debe ser como emocionante. O si pierden el pasaporte de repente. Yo creo que habría que rescatar que el Parque Nacional Torres del Paine, ¿cierto? Sí, antes de el Conde Monsino, de Monsino, justamente. no era el Parque Nacional, o sea, se lo debemos a un italiano. A ver, ¿cómo es eso? O sea, y acuérdate el padre de Agostini, ¿cierto? Con todo lo que él escaló, lo que y el trabajo fotográfico también, por todos los registros. Para hacer justicia, no, el Parque Nacional fue creado mucho antes. Lo que pasa que Guido Monsino se enamoró del Paine en el año 58, que hizo una expedición, se enamoró del Paine, y bueno, ¿cómo se llama? Siguió viniendo después y se dio la oportunidad de comprar la estancia Río Paine al señor Retamal. Hubo un negocio, bueno, era un periodo difícil, ¿no es cierto? En Chile teníamos un gobierno que suponía que iba a expropiar los campos, no sé. Y bueno, y Monsino era calculado la quinta fortuna de Europa. Entonces él dijo, bueno, la compro si me la expropian. Para él $100.000 no era plata en ese momento, era un gallo, como ahora hay tanta gente. Que lo compró, la compró, y él tenía un proyecto de hacer, ¿cómo se llama? Un hotel, o sea, él hizo varios centros en el mundo, en Kenia, factorías, donde llevaba a la gente a ver, después a hacer los safaris. Entonces él quería hacer un hotel grande, con pista de aterrizaje, con todos los servicios, y los caminos los años 70, los caminos al Paine era una huellita ahí, había que tirar la soga ahí en el, ¿cómo se llama? En el puesto Weber, ahí había que hacer una balsa, tirando. Entonces él dijo, no, acá vamos a hacer una pista, una cancha de aterrizaje, quería comprar incluso tener un navegante que estaba medio terminar. ¿Y cómo se llama? Y no, al final su proyecto, ¿cómo se llama? Se vio entorpecido por un montón de temas burocráticos, más que nada, porque hacer una cancha de aterrizaje tenía que entrar a toda la legislación de la aeronáutica. Entonces empezó a tomar un montón de problemas, pero él ya había mandado a 10 jóvenes de Punta Arenas a estudiar turismo, hotelería. A la academia hotelera, una de las academias hoteleras más importantes de Europa, la Academia de Stresa, en el lago di Como, que es como entrar a la escuela militar. Claro, porque tempranito en la mañana y cada uno tenía su especialidad, los que iban para chef, los que iban para maître, los que iban para... bueno, en la hotelería hay un montón de especialidades y él quiso llevar 10 jóvenes de acá, dijo, porque si traigo gente allá, cada rato se van a querer ir y tengo que traerlos con familia, entonces se aumentan los costos. Mientras que si son de acá van a trabajar a gusto acá. Y sin embargo dice que llegaron a la academia, se escaparon todos. Algunos mandaron de vuelta incluso. Y además ahora que hablan del Paine, los italianos... Y él después lo donó, él donó esas 7.000 hectáreas que eran de la estancia Río Paine, él las donó y fueron anexadas al parque, el parque ya existía. El parque ya existía porque la otra vez se celebraron 50 años del parque, que vinieron los Jaivas, ¿no? 50 años atrás. Entonces él donó eso y eso se anexó al parque y sirvió porque el casco de la estancia sirvió después como sede administrativa, estaba con AFA y todas sus instalaciones. Y me parece mucho que visitantes permanentes del Parque Nacional Torres del Paine son expediciones de escaladores italianos, que al italiano parece que le gusta el tema del alpinismo y la fotografía. Lo que pasa es que todas las regiones alpinas del norte de Italia, para ellos pescan la bicicleta o salen y tienen rocas al tiro para ir a escalar. Entonces, acá lo que le llama la atención es las paredes de las torres. Los desafíos que presentan las torres. Y los vientos, porque ellos, por lo general, ellos me decían, no podemos dejar encordado. En otras partes ellos van dejando encordado y bajan. Acá no pueden porque el viento le azota las cuerdas contra las rocas y las mellas. Entonces después, claro, todo el peso colgando de una de esas, si ya tiene una hebra, claro, se te deshilacha y te mata. Entonces hay que hacerlo de una. Hay que hacerlo de una, claro. Ese es el desafío que ellos... Así como hay grandes pescadores que van siguiendo distintos ríos en el mundo, claro. Hay alpinistas que tienen como referente algún día, ojalá, venir a las Torres del Paine. Sí. Todo igual que el Fitzroy en Argentina, porque son cumbres, ¿cómo se llama? Que emblemáticas para ellos, o sea, son desafíos. Bueno, la cantidad, pasando a otro tema, o tocando ese tema, mucho turista aquí también italiano, ¿eh? Sí, llega bastante. En la temporada turística vemos mucho italiano. Sí, se ven, sí. Y bueno, pasa que
Y si uno va para atrás, yo me acuerdo haber estado de chico en Italia, me llevaron en el 63, yo tenía 5 años. Y tú cuando hablabas que venía de Chile, nadie sabía lo que era Chile. Decía de Argentina. Ah, sí, de Argentina ya empezaba. Pero si tú le decías del Estrecho de Magallanes, de la Tierra del Fuego, decían de la Tierra del Fuego, decían, y claro, eso era más conocido, esta zona era más conocida que Chile, que el resto de... Entonces, claro, como que es como que hay algo de mitológico, como que hay algo de... que desde chico la gente ya desde niño han oído hablar del Estrecho de Magallanes, de la Tierra del Fuego, de todo. Entonces, como que le llama la atención venir la Patagonia también es una marca que... Claro que vende, entonces que... Héctor, no es que mi obsesión sea la comida, como lo quieren hacer ver estos dos contertulios para esta 5ª temporada. Ustedes están coludidos en esa cuestión que no es cierta. Pero delante, cuando hablamos de este tema de la gastronomía, a mí me hubiese gustado haberte escuchado sobre este famoso, cuando hablábamos de los quesos, los parmegianos, porque en algún documental hace un tiempo atrás escuchaba que es una industria muy grande la de los quesos, en particular la de los parmegianos, que los productores de queso incluso sus producciones las entregan hoy día a instituciones financieras, a bancos que reciben los quesos y le entregan el 80% del valor de esa producción para que ellos sigan produciendo o en espera de que los quesos maduren o qué sé yo. A tal punto pesa la industria del queso en Italia que solamente en instituciones financieras hay depósitos del orden de 178 millones de dólares en quesos parmigianos. Así como almacenes Warren, por ejemplo. Claro que sí, una cosa así. Entonces quería escuchar a Ettore, que ha viajado, a ver si sabes algo de esta industria, que suena apasionante. Claro. Bueno, justamente mi papá, o sea, mi mamá es de ahí, pues de la Piacenza, la provincia que está al lado, a 30 kilómetros es Parma, por eso se llama parmesano, porque tiene que ser hecho en Parma. Parma y Reggio Emilia, por eso se llama parmigiano reggiano. Si lo hace fuera de esas dos provincias se llama grana padano. Ah, tiene denominación de origen. Claro. Si lo hace en la zona, al otro lado del Po, en Milán, por ejemplo, ya es un grana padano. Padano por el Valle del Po. Y parmigiano reggiano porque Parma y... Bueno, realmente es una zona que está ¿cómo se llama?, enfocada a la producción de queso. O sea, hay muchas lecherías, se procesa mucho. Yo conocí algunas y procesan del orden de los 10.000 litros diarios, 15.000 litros diarios, depende y esas son las chicas, digamos, pues hay otras más grandes. Y es toda una industria que realmente te mueve todo, mueve transporte, mueve, ¿cómo se llama?, y da mano de obra a un montón de gente, o sea, y después, ¿cómo se llama?, los tienen que almacenar en almacenes especiales, en bodegas especiales, climatizadas, que le miden temperatura, humedad, y después tienen que darlos vueltas, cada tanto hay que darlos vueltas. Antiguamente se hacía a mano, ahora ya hay máquinas que lo dan vueltas, sacan el queso, le pasan como un trapito, lo dan vuelta, el trapito, ¿no?, y o sea, lo limpian con algo, no sé, ahora es todo automatizado. Y antes se hacía a mano, hoy día se hace todo entonces, no, si es una... Y después lo usan en todo, porque son parmesanos, lo usan lo rayan, y lo comen así también, ¿no es cierto? Hay una industria, y no solamente el queso parmesano, después hay un montón de otras variedades de queso en Italia que son, pero... Según las localidades. Según las localidades, el certosino, que es un queso mantecoso así, a mí me gustaba ese cuando era chico, el certosino. La de búfala, la cabeza de la zona esa del sur, es de Nápoles. Y todo ¿cómo se llama? Cada uno tiene su queso, hay unos talellos de los Alpes que lo hacen con las vacas esas alpinas que pastan arriba. Fíjate que nosotros habíamos traído unas pizzas. ¿Qué que se la comió? Esa que ponerle la mozzarella, y aquí la pizza es con mozzarella, claro. Bueno, amigos, lo bueno, todo tiene... Oye, todo bueno vamos a hablar de motores. Nos quedó Bolonia, pues la industria de los motores. Tierra de motores. Emilia es una tierra de motores, pues ahí está... o sea, las grandes fábricas están en Lombardía, o sea, en el Piamonte, más que nada. La Fiat es piemontesa y la Alfa Romeo es lombarda, de Milán. Pero todas las otras fábricas chicas como Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, están todas ahí en la zona de mi papá, están en Bolonia y Módena. Ahí están todas. Módena. Claro, está lleno la Ducati, está ahí en el barrio del aeropuerto, Borgo Panigale, Bolonia. Ahí está la Ducati. Ducati. Vienen los fierreros de los Stefani. Claro, sí, de ahí viene. Mi papá trabajó toda la vida en fábricas. Él llegó allá, él aprendió el oficio en unas fábricas grandes donde hacían máquinas para hacer cigarrillos, después antes de la guerra empezaron a hacer piezas para artillería, o sea, parte de piezas para artillería y cosas. Entonces trabajó todo lo que es fresadoras, torno, él trabajó todo eso en rectificadoras más que nada.
aprendió ahí el oficio, claro. Es una zona, claro, que está llena de fábricas de motonetas, de todo, de tractores, hay un Ferrari que hace tractores igual, po. Hace tractores chicos, tractores de jardinería, ¿no? Está lleno de... Un tractor Ferrari no es normal. Bueno, amigos, con estos recuerdos de la Italia, de la bella Italia, nos despedimos de esta tertulia magallánica en su quinta temporada, desde la Perla del Estrecho por ITV Patagonia. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Muchas gracias a ustedes por gracias, haberme muchas invitado y le agradezco, como se llama, poder de repente dar otra visión de lo que puede ser la colectividad italiana. Sí. Por supuesto. Bien. Muchas gracias. Chao, amigos. Nos vemos la próxima Muchas semana gracias. aquí en Tertulia Magallánica.